Bueno, muy importante, ¿no? Al final jugamos contra un equipo que era de los mejores visitantes que había durante toda la temporada, ¿no? Sabíamos que iba a ser complicado, pero nosotros una vez más en casa hemos demostrado que somos muy agresivos en ataque bueno, y ahí está el marcador, ¿no? 3 goles, 60 goles a favor casi llevamos, que al final eso dice mucho de nosotros. Michael, el partido ha comenzado con mucho tanteo y un Playas que estaba haciendo juego, combinación, no estaba siendo fácil. Sí, al final sabíamos que es un señor equipo, que además tiene mucha calidad. De hecho, es de los poquitos equipos que ha venido a Formentera y ha propuesto algo, ¿no? La verdad es que ha sido una primera parte muy bonita, pero la realidad es que nosotros la presión tan intensa que generamos al final generan errores en el rival y hemos sabido aprovecharlos, ¿no? Hemos generado muchas acciones a balón parado a favor porque hemos generado y porque jugamos en campo rival. Y bueno, ellos más allá de alguna acción a balón parado pues, y de ese gol anulado, poco más han generado. Realmente ha marcado bastante avanzada la primera parte, pero antes de marcar ya había avisado con las ocasiones muy claras. Sí, nosotros hemos estado muy bien con balón y eso nos hace diferenciales, ¿no? Hemos estado bien en fase ofensiva y hemos estado de escándalo en fase defensiva, ¿no? Y bueno, de ahí repito una vez más, al resultado, ¿no? Al final es el espejo de lo que ha ocurrido dentro del campo. Bueno, no creo vosotros, pero sí que desde el sector de la prensa hemos estado con un ojo puesto un poco a ver qué estaba pasando en Ibiza, en el Poblense, la Peña Independiente. El próximo partido vamos a visitar la Peña. ¿Cómo se afronta este partido? Bueno, al final nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y esperar a que el Poblense en este caso pues pinche, ¿no? Igualmente nos quedan 4 finales van a ser vitales. Yo no creo entiendo que quizás algunos se deje puntos y nosotros lo que tenemos que tratar es de que siga dependiendo de nosotros mismos. Ahora vamos a un campo muy difícil, donde de hecho es el rival junto a nosotros que más victorias tiene en casa. Se ha dejado muy poquitos puntos en casa y bueno, tenemos ese bonito reto por delante y estoy seguro de que vamos a ir allí a sacar esos 3 puntos y a traerlos aquí para nuestra isla. Michael, volviendo al partido, ellos con un hombre menos, ha habido un rato en la segunda parte que han apretado muy fuerte. Como hemos visto ahí, es lo que esperábamos, se ha defendido bien el equipo. Bueno, al final vas ganando 2-0, ellos se quedan con un jugador menos, el miedo a perder ya no lo tienen, ya arriesgan con todo y bueno, les ha salido bien en la presión. Es cierto que si hubiéramos estado acertados en alguna de las transiciones, el 3-0 hubiera llegado muchísimo antes, ¿no? No ha sido así, aún así no nos han generado prácticamente nada. Y bueno, ya os digo que hoy hemos tenido oficio, hemos estado muy bien en defensa, concentrados los 90 minutos bueno, y a seguir a por el siguiente. Y por último, bueno, han jugado solo un minutito, pero porque el árbitro se ha querido ahorrar los 10 minutos de tiempo añadido que probablemente se hubieran dado, o debutan 2 jugadores más del juvenil en el primer equipo. Sí, pensábamos que el tiempo añadido iba a ser mucho más y bueno, ha sido una pena, ¿no? Que me ha dado prácticamente tiempo y no lo hayan podido disfrutar más. Esperemos que tengan futuras ocasiones para ello.